Ponte de pie cuando me hables. Las palabras resonaron en el salón como una cuchilla. Clara Lane se quedó paralizada en su silla de ruedas, con las manos temblorosas en los reposabrazos. $300 millones pendían de un hilo. 200 ojos observaban cómo se desarrollaba su humillación. Richard Moore se cernía sobre ella, su aliento oliendo a whisky y crueldad. «Por favor», susurró con la voz quebrada. «No me hagas daño. No puedo caminar». Una risa estalló en la sala. Fría, despiadada. En el rincón más alejado, un conserje dejó su fregona. Sus manos callosas se cerraron en puños. Su mirada se volvió de acero. «Ya basta». Nadie sabía que el hombre invisible en las sombras era un héroe. Jack Turner se despertaba a las 5:30 cada mañana con el sonido de la respiración de su hija. Ella dormía en la habitación de al lado. Su pequeño cuerpo se acurrucaba bajo una colcha desgastada que había hecho su abuela. El apartamento era pequeño. 2 habitaciones. La pintura se descascaraba en las paredes, pero era suya, y eso importaba más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Se vistió con la camisa de trabajo azul marino oscura, pantalones negros y botas con punta de acero que habían visto días mejores. En el espejo del baño, apenas se reconocía. El hombre que le devolvía la mirada tenía canas entre su cabello oscuro. Arrugas profundas alrededor de los ojos. No por la edad, sino por recuerdos que no podía borrar. En la cocina, preparó el almuerzo de ella. Mantequilla de cacahuete y mermelada, una manzana, un zumo de cartón. Escribió una nota en la bolsa de papel marrón. «Eres más valiente de lo que crees. Con cariño, papá». Lo hacía todos los días. Todos los días. En el refrigerador colgaba una sola fotografía. Jack de uniforme, más joven, de pie junto a un coronel de pelo canoso en el calor del desierto. Debajo, escondida tras un imán, había una tarjeta de identificación militar. El nombre grabado en el metal decía: «El honor antes que la gloria». Nunca más la miró. Esa vida había terminado. A las 6:15, besó a ella en la frente antes de irse. Ella se movió, pero no despertó. Él cerró la puerta con llave silenciosamente y bajó 4 tramos de escaleras hasta la calle. La ciudad ya estaba llena de vida. El tráfico zumbaba. Se elevaba vapor de las gradas del metro. En algún lugar sonó una sirena. Jack tomó el tren a Midtown. 40 minutos de pie, solo espacio. Apretado entre desconocidos que nunca le miraban a los ojos. No le importó. La invisibilidad era una habilidad que dominaba hacía mucho tiempo. La torre Lane Tech se alzaba con 60 pisos de altura. El vidrio y el acero reflejaban la mañana. El domingo, Jack entró por la entrada de servicio. Fichó. Agarró su carrito, trapeador, cubo, productos de limpieza, el uniforme de un hombre que el mundo había aprendido a ignorar. Trabajó primero en el piso 15. Oficinas ejecutivas, pizarras pulidas, sillas de cuero, títulos universitarios enmarcados en las paredes. La gente pasaba a su lado sin mirarlo. Para ellos, era un mueble. Un fantasma con un mono azul, pero Jack lo veía todo. Se fijó en que la puerta del despacho del director ejecutivo siempre estaba abierta. La placa con el nombre de Clara Lane brillaba en letras doradas. Solo la había visto 2 veces. Una en el vestíbulo, guiando su silla de ruedas entre una multitud que apenas se movía. Una vez en el ascensor, con la mandíbula apretada mientras 2 ejecutivos susurraban a sus espaldas. Tenía 33 años, la directora ejecutiva más joven en la historia de la empresa, y la trataban como si fuera de cristal. Jack entendía lo que significaba ser subestimado. Había construido su carrera sobre eso. Al mediodía, estaba en la cafetería limpiando mesas. Un grupo de ejecutivos jóvenes estaba sentado cerca, riendo demasiado fuerte. Uno de ellos mencionó el nombre de Clara. Las manos de Jack se detuvieron sobre la mesa. «Es un lastre», dijo uno. «Ni siquiera puedo estar de pie durante las presentaciones».
Se acercan las reuniones de la junta directiva. Otro añadió, Richard está haciendo su jugada. No durará ni un mes. Jack no dijo nada. Terminó de limpiar la mesa y siguió adelante. Pero las palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, recogió a ella del colegio. Ella entró como una exhalación con la mochila rebotando, su sonrisa más radiante que la del domingo. Lo abrazó como si hubiera estado ausente durante años en lugar de horas. ¿Adivina qué, papá? ¿Qué, niña? Saqué una A en mi proyecto de ciencias. La cargó sobre sus hombros. Esa es mi niña. ¿De qué se trataba? Héroes, dijo con orgullo. Escribí sobre ti. A Jack se le hizo un nudo en la garganta. No soy una heroína. Ella. Sí, lo eres, insistió. La señora Patterson dijo, los héroes son personas que arreglan lo que está roto. La llevó a casa por las calles abarrotadas, mientras sus palabras resonaban en su mente. Los héroes arreglan lo que está roto. Quizás una vez, ya no. En casa, comieron espaguetis en la pequeña mesa de la cocina. Ella habló de su día, de su mejor amiga, de su examen de matemáticas, del libro que estaba leyendo. Jack escuchó cada palabra, agradecido por la distracción de sus propios pensamientos. Después de cenar, se sentaron en el sofá. Ella se apoyó en él mientras él le leía. Un libro de capítulos sobre una niña que descubrió que podía volar. Cuando empezó a bostezar, la llevó a la cama. «Papá», preguntó mientras la arropaba. «Sí, si tuvieras miedo, ¿qué harías?» Le alisó el pelo hacia atrás. Pensaría en lo que intentaba proteger. Eso hace que el miedo sea menor. Sonrió y cerró los ojos. «Te quiero. Yo también te quiero, pequeña, más que a nada». Se sentó a su lado, hasta que su respiración se hizo más profunda, sumida en el sueño. Entonces regresó a la sala y sacó la identificación militar de detrás del imán del refrigerador. Se quedó mirando el nombre grabado en la parte posterior. Coronel Robert Lane, el hombre que había rescatado de un vehículo en llamas en Siria. El hombre cuya vida había salvado mientras las balas rasgaban el aire a su alrededor. El hombre que le había dado esta identificación antes de morir 2 años después de cáncer. «Consérvala», había dicho el coronel. Algún día podría significar algo. Jack nunca había entendido lo que quería decir hasta ahora. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Jack siguió su rutina, preparó el almuerzo de ella, la besó en la frente, tomó el tren a Lane Tech Tower, pero hoy se sentía diferente. El aire tenía una carga que no podía identificar. El edificio vibraba con una energía inusual. La gente corría por los pasillos con urgencia. Jack captó fragmentos de conversación. Firma de contrato 300 millones. Richard está aquí. Estaba fregando el piso ejecutivo cuando vio a Clara Lane salir de su oficina. Vestía un traje azul marino y llevaba el pelo oscuro recogido con fuerza. Sus manos se aferraban a las ruedas de la silla de ruedas con una determinación que le temblaba. Parecía agotada, aterrorizada, pero seguía adelante. Jack la vio desaparecer en el ascensor. Algo se retorció en su pecho. Siguió trabajando, pero su mente divagaba. Pensó en la pregunta de ella. ¿Qué harías si tuvieras miedo? Pensó en las últimas palabras del coronel. Algún día, podría significar algo. A las 11:30, estaba limpiando cerca de la sala de conferencias. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Dentro, los trabajadores se preparaban para la firma. Una mesa larga, sillas de cuero, copas de cristal, todo diseñado para impresionar. Jack estaba a punto de irse cuando oyó una voz grave, conspiradora. Hizo una pausa. Mañana no sabrá que la golpeó. Richard Moore estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. La pizarra está lista. Una vez que la humille públicamente, no tendrán otra opción. Jack apretó con más fuerza el mango de su trapeador. Es débil, continuó Richard. Ni siquiera puede defenderse. Literalmente,
Se rió de su propio chiste. Mañana por la noche, tendré el control y ella estará fuera. La llamada terminó. Richard pasó junto a Jack sin mirarla. Solo otro conserje invisible. Jack se quedó inmóvil un buen rato. Luego empujó su carrito hasta el almacén y miró su reloj. 4 horas para la firma. 4 horas para decidir si seguía siendo el hombre que sacaba gente de los vehículos en llamas. Pensó en la cara de Clara en el ascensor. El agotamiento, el miedo, la determinación. Pensó en ella preguntándole qué hacen los héroes. Sacó su teléfono y llamó a su vecina, la señora Chen. ¿Puedes recoger a ella del colegio hoy? Surgió algo en el trabajo. Por supuesto, Jack. ¿Todo bien? Así será, dijo. Luego colgó y se quedó mirando su reflejo en el espejo del almacén. Comprendió que algunas cosas merecían la pena perderlo todo. El salón era magnífico. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz cálida sobre los suelos pulidos. Mesas redondas cubiertas de lino blanco rodeaban un escenario central. 200 invitados se mezclaban, sus copas de champán reflejaban la luz. Ejecutivos, inversores, miembros de la junta directiva. Todos los que importaban en el mundo tecnológico se habían reunido para presenciar la historia. Clara Lane estaba sentada casi al frente, con su silla de ruedas junto a la mesa de firmas. Había practicado su discurso cientos de veces, memorizado cada cláusula del contrato, pero ninguna de esas preparaciones había influido en la forma en que la gente la miraba, las miradas de reojo, las conversaciones en susurros que se interrumpían cuando ella se acercaba. Richard Moore dominaba la sala, rodeado de admiradores. Era atractivo, pero agresivo. Mandíbula cuadrada, traje caro, la confianza que da el que nunca te diga que no. Levantó su copa hacia Clara, un saludo burlón. Ella apartó la mirada. La ceremonia comenzó puntualmente a las 3. El presidente de la compañía subió al escenario y habló sobre innovación, crecimiento y oportunidades. Clara apenas lo oyó. El corazón le latía con fuerza. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Entonces fue su turno. Se acercó al micrófono, consciente de que todas las miradas la observaban. La sala quedó en silencio. Empezó a hablar, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Habló de su visión para la compañía, de la tecnología que cambiaría vidas, de los empleos que crearía. Habló con el corazón, volcándolo todo en esas palabras. Por un momento, pensó que los había convencido. Algunos asintieron. Algunos sonrieron. Entonces Richard Moore se puso de pie. Muy inspirador. Gritó. Arrastró las palabras. Había estado bebiendo. Todos lo vieron. Pero tengo una pregunta. El presidente frunció el ceño. Richard, este no es el momento. ¿Cómo puede alguien que ni siquiera puede caminar liderar una empresa hacia el futuro? La sala se quedó sin aliento. Clara sintió que la sangre le abandonaba la cara. Richard dio un paso adelante, tambaleándose ligeramente. O sea, mírala. No puede mantenerse en pie. No puede moverse sin ayuda. ¿Qué clase de líder es ese? Richard, siéntate. Alguien siseó. Pero ya no podía razonar. Ebrio de whisky y crueldad. Se acercó a la silla de ruedas de Clara, su sombra se cernió sobre ella. Ponte de pie cuando me hables, ordenó. Las manos de Clara temblaban en los reposabrazos. Todo su instinto le gritaba que huyera. Pero no había a dónde ir. Estaba atrapada. Por favor, susurró, odiando lo débil que sonaba su voz. No me hagas daño. No puedo caminar. La risa recorrió la habitación. No todos, pero los suficientes. Los suficientes para hacerla querer desaparecer. Los suficientes para confirmar todos los miedos que la habían atormentado desde el accidente. Richard extendió la mano hacia su silla de ruedas. Sus dedos se cerraron alrededor del marco de metal. Tócala de nuevo. La voz provenía del fondo de la sala. Baja, tranquila, rotunda.
Todos se giraron. Un conserje estaba de pie cerca de la pared. Su uniforme de trabajo era sencillo y común. Pero no había nada común en su forma de moverse al avanzar. Cada paso era medido y decidido, el paso de un hombre que había caminado a través del fuego y había aprendido a no temer a nada. Jack Turner cruzó la pista de baile. La multitud se apartó instintivamente, percibiendo algo peligroso en su quietud. Se detuvo a 1 metro de Richard Moore. «Retrocede», dijo Jack en voz baja. Richard rió, pero sonó hueco. «¿Quién demonios eres?» «Alguien que sabe que no debe lastimar a quienes no pueden defenderse». Los guardias de seguridad se acercaron a ellos, pero Jack levantó una mano. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para recordarle a este hombre cómo es la decencia. Metió la mano en el bolsillo y sacó una identificación militar. La medalla reflejó la luz al colocarla sobre la mesa junto a Clara. El grabado era claramente visible, el honor antes que la gloria. «Mi nombre es Jack Turner», dijo, y su voz resonó por la silenciosa sala. «Sargento del Ejército de los Estados Unidos, especializado en búsqueda y rescate. 3 turnos. 16 hombres rescatados de zonas de combate. 4 fueron recibidos bajo fuego enemigo». Se giró hacia Richard. «Tócala de nuevo y te recordaré por qué hombres como yo todavía los usamos». Seguridad los alcanzó. Pero antes de que pudieran actuar, Jack se movió. No violentamente, ni agresivamente, sino con eficiencia. Esquivó al primer guardia, desvió el impulso del segundo y los puso a ambos en el suelo en menos de 3 segundos. No estaban heridos, solo sorprendidos. Jack miró a Richard. «No te estoy amenazando. Solo te pido que te disculpes». Todo el salón contuvo la respiración. «Ella construyó esta empresa», continuó Jack con voz firme. «Trabajó más duro que nadie en esta sala. Se ganó su lugar con inteligencia y determinación. La única desventaja que veo aquí es tu falta de decencia». El rostro de Richard palideció. La multitud se apretujó. «Más cerca. Teléfonos fuera. Grabando todo. Discúlpate, Jack», repitió. Richard abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a su alrededor a 200 rostros que lo observaban, juzgándolo. Había sido expuesto, y todos lo sabían. «Yo», tartamudeó. «No quise decir eso». «Sí, lo hiciste», dijo Jack. «Pero ahora tienes una opción. Sé el tipo de hombre que asume sus errores. O sé el tipo de hombre que huye de ellos». Richard miró a Clara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ahora estaba sentada más erguida, más fuerte. Ya no era la víctima. «Lo siento», susurró Richard. Finalmente. Más alto. «Lo siento». La voz de Richard se quebró. «Me equivoqué». «Lo siento». La sala estalló. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron en shock. Richard se tambaleó hacia atrás, con el rostro ardiendo de vergüenza, y se abrió paso entre la multitud hacia la salida. Jack no lo vio irse. Estaba mirando a Clara, que miraba fijamente la tarjeta de identificación en el mesa. «Sargento Turner». La voz provenía del escenario. Un hombre mayor con uniforme militar dio un paso al frente, con el pecho cargado de metales. El general Harrison, miembro de la Junta, veterano de combate, un hombre que sabía lo que era el verdadero heroísmo. «¿De verdad es usted?» Jack se giró lentamente. Su rostro lo reconoció. «General Harrison». «Señor». El general bajó del escenario, moviéndose más rápido de lo que su edad le permitía. Se detuvo frente a Jack, estudiando su rostro. «Dios mío, es usted». Se giró para dirigirse a la sala. «Este hombre me salvó la vida». Siria, 2019. Nuestro convoy chocó con un artefacto explosivo improvisado. El vehículo volcó y se incendió. Quedé atrapado dentro con otros 3 hombres. La voz del general se volvió ronca por la emoción. El sargento Turner corrió a través del fuego enemigo. Me sacó primero,
Luego regresó 2 veces más. Mientras las balas rasgaban la arena a su alrededor y el tanque de combustible estaba a segundos de explotar, Clara se llevó la mano a la boca. Me llevó 200 metros a un lugar seguro. El general continuó. Se quedó conmigo hasta que llegó la evacuación médica. Nunca se separó de mi lado. Y cuando intentaron darle una medalla, dijo que solo estaba haciendo su trabajo. La mandíbula de Jack se tensó. Lo estaba haciendo, señor. No. Los ojos del general se hicieron visibles. Estaba siendo un héroe. Y lo ha sido desde entonces. Al parecer, incluso cuando nadie miraba, la sala estalló en aplausos. Aplausos de verdad esta vez. Atronadores. La gente se puso de pie. Clara lloraba abiertamente ahora, con las manos cruzadas sobre el corazón. Pero Jack se quedó allí, incómodo con la atención, deseando poder desaparecer de nuevo en la oscuridad. A Dobbs donde pertenecía. ¿Hay más?, dijo el general. Tomó la tarjeta de identificación de la mesa, dándole vueltas. Esto pertenecía al coronel Robert Lane. Clara se puso rígida. El general miró a Jack. ¿Cómo la conseguiste? La voz de Jack era apenas audible. Lo saqué de un vehículo en llamas. Hace 13 años. Otra guerra, misma situación. Hizo una pausa. Me la dio antes de morir. Me dijo que la guardara, que algún día podría significar algo. El general estudió la tarjeta y luego miró a Clara. El coronel Lane era tu padre. No era una pregunta. Todos conocían la historia. El héroe de guerra que construyó Lane Tech. El padre que inspiró a su hija a ser valiente. Clara tomó la tarjeta de identificación con dedos temblorosos. La dio vuelta, leyendo la inscripción del reverso. La letra de su padre, palabras que había visto miles de veces en cartas y fotografías antiguas. Honor antes que gloria, leyó en voz alta. Entonces miró a Jack, con los ojos llenos de lágrimas. Salvaste a mi padre. La compostura de Jack se quebró. No lo sabía. Juro que no sabía quién eras, pero has estado aquí. La voz de Clara se quebró. Todo este tiempo, limpiando pisos, observándome, protegiéndome sin siquiera saberlo. El peso de esa verdad se apoderó de ambos. Años de vidas paralelas. 2 personas conectadas por una deuda que ninguno sabía que existía. La gratitud de un padre transmitida a través de un trozo de metal para salvar a su hija cuando más lo necesitaba. Jack se arrodilló junto a su silla de ruedas. Tu padre era un buen hombre. Hablaba de ti constantemente. Decía que ibas a cambiar el mundo. Su voz se suavizó. Tenía razón. Clara no pudo hablar. Simplemente extendió la mano y la agarró, aferrándose como si fuera lo único sólido en un mundo que había intentado quebrarla. El salón de baile observaba en silencio reverente. Esto ya no era solo una historia. Era el destino. Prueba de que algunas conexiones eran más profundas que la coincidencia. Que algunas deudas se pagaban a través de generaciones. Que los héroes no siempre llevaban capas ni medallas. A veces vestían uniformes de trabajo y llevaban trapeadores. El general Harrison puso una mano en el hombro de Jack. El coronel Lane estaría orgulloso de ambos. El momento se alargó, suspendido en el tiempo. Entonces alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Entonces toda la sala estalló en aplausos que hicieron temblar las lámparas de araña, pero Jack apenas los oyó. Estaba pensando en la pregunta de ella. ¿Qué harías si tuvieras miedo? Estaba pensando en su hija, que había escrito un ensayo sobre él como héroe. Pensaba que tal vez, solo tal vez, ella había tenido razón desde el principio. No. La voz de Richard Moore destrozó el momento. Estaba de pie en la entrada del salón de baile, flanqueado por 2 abogados. Su rostro estaba rojo de rabia y humillación. Esto no cambia nada. Ella sigue siendo incapaz de dirigir esta empresa. Los aplausos cesaron. La multitud se removió incómoda. Richard avanzó con paso decidido, recuperando la confianza ahora que tenía testigos. Ni siquiera puede ponerse de pie, gruñó.
Necesita ayuda para cruzar una puerta. ¿Cómo se supone que va a liderar durante una crisis? Las manos de Clara se apretaron sobre los brazos de su silla de ruedas. Por un momento, el viejo miedo cruzó su rostro. El miedo de que tal vez él tuviera razón, de que tal vez se estuviera engañando a sí misma. Entonces las palabras de Jack resonaron en su memoria. La única discapacidad que veo aquí es tu falta de decencia. Se incorporó, levantó la barbilla y miró a Richard a los ojos sin pestañear. Tienes razón, dijo con claridad. No puedo caminar. No puedo ponerme de pie. Nunca subiré escaleras ni correré una maratón. Hizo una pausa para asimilar las palabras. Pero la única discapacidad aquí es la cobardía. La sala quedó en silencio. Cada persona en esta sala tiene limitaciones, continuó Clara, con la voz cada vez más fuerte. Tú, Richard, estás limitado por tu crueldad. Por tu necesidad de empequeñecer a los demás para sentirte grande. Eso es mucho más incapacitante que cualquier silla de ruedas. El rostro de Richard se ensombreció. No lo eres. No he terminado. Clara adelantó su silla de ruedas y la multitud se apartó. Se detuvo justo frente a Richard. Este hombre, señaló a Jack, el conserje al que ignorabas. El veterano al que pasabas todos los días sin ver. Se levantó cuando todos se sentaron. Murmullos de aprobación resonaron entre el público. No preguntó qué ganaba él. Clara continuó. No calculó el riesgo ni se preocupó por su reputación. Simplemente hizo lo correcto porque así es la verdadera fuerza. Ni poder, ni posición, sino carácter. Se giró para dirigirse a toda la sala. Mi padre construyó esta empresa sobre un principio. El honor antes que la gloria. Él creía que la forma en que tratas a las personas importa más que tus logros. Y hoy, un hombre con uniforme de trabajo le dio la razón. La multitud estalló en aplausos. Pero Clara no había terminado. Esto es lo que va a pasar, dijo, con la voz penetrando el ruido. Este contrato se firma. Este acuerdo sigue adelante. Y cualquiera que tenga un problema con mi liderazgo puede irse ahora. Se hizo el silencio. Nadie se movió. Incluso Richard se quedó paralizado. Su rostro palideció. En cuanto a ti, dijo Clara, mirándolo. Directamente. Estás despedido. Con efecto inmediato. El personal de seguridad te escoltará fuera. No puedes. Yo sí. Y lo hice. Se giró hacia los miembros de la junta. ¿Alguien se opone? El general Harrison dio un paso al frente. Moción para apoyar la decisión del director ejecutivo. Secundada, llamó a otro miembro de la junta. ¿Todos a favor? Un coro de miradas llenó el salón. Ni una sola disidencia. Richard miró a su alrededor desesperadamente, buscando un aliado. No encontró ninguno. Sus abogados le susurraron con urgencia al oído, pero él los ignoró. Señaló a Clara con el dedo. Esto no ha terminado, siseó. Sí, dijo Jack en voz baja, colocándose junto a Clara. Lo ha hecho. Dos guardias de seguridad entraron, profesionales y firmes. Tomaron a Richard de los brazos. Forcejeó, gritando protestas y amenazas, pero lo guiaron inexorablemente hacia la salida. Su voz resonó por el salón hasta que las puertas se cerraron tras él, interrumpiendo su rabia a mitad de la frase. El silencio que siguió fue profundo. Entonces, los aplausos comenzaron lentamente al principio, luego fueron en aumento y finalmente atronadores. La gente se puso de pie. La ovación duró 3 minutos completos. Clara se sentó en el centro, con lágrimas en los ojos, mientras Jack estaba a su lado, incómodo, pero firme. Cuando el ruido finalmente se calmó, Clara se secó los ojos y miró a Jack. Gracias, dijo simplemente. Por todo. Jack negó con la cabeza. Yo solo. Te pusiste de pie cuando nadie más lo hizo, interrumpió ella. Eso es todo. La miró a los ojos y vio algo que reconoció. La misma determinación que veía en ella cada mañana.
La misma negativa a dejarse vencer que lo había mantenido en pie durante 3 viajes al infierno. La misma fuerza silenciosa que no se anunciaba, sino que simplemente perduraba. Hay cosas, dijo en voz baja, por las que vale la pena perderlo todo. Clara sonrió entre lágrimas. No perdiste nada. Nos recordaste a todos lo que habíamos olvidado. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. Una pequeña figura pasó corriendo, con la mochila rebotando y las zapatillas chirriando en el suelo pulido. Ella se abalanzó sobre Jack, casi derribándolo. Él la atrapó y la levantó. Su rostro se transformó en una sonrisa que borró años de su rostro. Niño, ¿qué haces aquí? La señora Chen lo vio en las noticias. Ella estaba sin aliento de la emoción. Me trajo en coche. Papá, todos dicen que eres un héroe. Jack la sentó con cuidado, arrodillándose a su altura. Ella, solo soy. Eres mi papá, terminó, sonriendo. Pero también eres un héroe. Te lo dije. Puso su pequeña mano sobre su corazón. La señora Patterson tenía razón. Los héroes no necesitan capas. Solo necesitan razones para ser valientes. El salón de baile se derritió. Ejecutivos endurecidos buscaron pañuelos. El general Harrison se dio la vuelta, con los hombros temblorosos. Clara se cubrió la cara con ambas manos, llorando abiertamente. Jack abrazó a ella con fuerza, con los ojos cerrados. Cuando habló, su voz era áspera. Eres mi razón, pequeña. Siempre lo has sido. Ella le devolvió el abrazo con fuerza. Luego se volvió hacia Clara, observándola con la franqueza que solo poseen los niños. ¿Eres la señorita Lane? Clara asintió, secándose los ojos. Mi papá te salvó la vida hoy. Salvó más que eso, dijo Clara. Salvó quién soy. Ella lo pensó y sonrió. Es bueno en eso. La multitud rió, la tensión finalmente se rompió. La gente comenzó a moverse, a hablar, a procesar lo que habían presenciado, pero Jack, Clara y ella permanecieron en su pequeño círculo, conectados por algo más profundo que las palabras. El general Harrison se acercó, recobrando la compostura. Sargento Turner, acompáñame. Jack miró a Clara. Ella asintió. Vaya, hablaremos después. Tomó la mano de ella y siguió al general a un rincón tranquilo del salón de baile. El hombre mayor lo miró con una expresión que Jack no pudo descifrar. He oído que ha estado trabajando como conserje, dijo el general. Jack apretó la mandíbula. Sí, señor. Un trabajo honorable. Lo es, pero no es su trabajo. El general hizo una pausa. ¿Por qué no acudió a mí? ¿A cualquiera de nosotros? Habríamos ayudado. No necesitaba ayuda, señor. Necesitaba ser invisible. Necesitaba darle a ella una vida normal, ser solo un padre. Y lo es, pero también está desperdiciando habilidades que este país necesita, habilidades que esta compañía necesita. El general miró a Clara. ¿Le va a ofrecer algo? Diga que sí, señor. Es una orden, sargento. Jack casi sonrió. Ya no puede darme órdenes, general. Entonces considérelo un consejo de alguien que sabe lo que es ser salvado por usted. La expresión del general se suavizó. Ya ha estado en las sombras demasiado tiempo, Jack. Es hora de volver a la luz por ella y por usted mismo. El general se alejó antes de que Jack pudiera responder. Ella tiró de su mano. ¿Qué dijo? Que las cosas podrían estar cambiando. Chaval. Buenos cambios. Jack miró a Clara, que los observaba desde el otro lado del salón. Sus miradas se cruzaron. Ella sonrió. Había una pregunta en su expresión. Él asintió lentamente, respondiendo algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Sí, le dijo a su hija. Buenos cambios. La noticia se dio a conocer esa noche. El conserje que defendió al director ejecutivo se volvió tendencia mundial en cuestión de horas. Videos del baile.
El tema circulaba en todas las plataformas. Las cadenas de noticias publicaban reportajes. Los programas de entrevistas pedían entrevistas. Jack las rechazó todas. No quería fama ni atención. Había hecho lo necesario. Eso era suficiente. Pero el mundo tenía otras ideas. A la mañana siguiente, su historia había sido vista 50 millones de veces. Lluvia de mensajes de veteranos, de personas con discapacidad, de padres que enseñaban a sus hijos sobre la valentía. La historia había cobrado vida propia. Ante la insistencia de Clara, Jack se tomó unos días libres. Los pasó con ella, sin cambios en su rutina. Escuela, tareas, cena, cuentos para dormir. El mundo exterior podía enfurecerse y especular. Dentro de su pequeño apartamento, solo eran padre e hija. Al cuarto día, Clara fue a verlo. Llegó en un coche privado acompañada por el general Harrison y su jefe de recursos humanos. Jack los invitó a subir, avergonzado por los muebles desgastados y la pintura descascarada. Clara miró alrededor del apartamento y sonrió. Es perfecto. Lleno de amor. Ella sonrió radiante. ¿Quieres ver mi habitación? Me encantaría. Mientras Clara admiraba los dibujos y proyectos científicos de ella, el general Harrison apartó a Jack. Te va a hacer una oferta. Antes de que lo haga, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Decidas lo que decidas, aún no he oído la oferta, señor. La oirás. ¿Y Jack? La expresión del general se puso seria. Has protegido a la gente toda tu vida. Deja que alguien te proteja a ti, para variar. Clara regresó a la sala, con ella charlando a su lado. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Jack, empezó. Sé que valoras tu privacidad. Sé que no hiciste lo que hiciste por reconocimiento ni recompensa, pero te pido que consideres algo. Le tendió el sobre. Jefa de seguridad. Torre tecnológica Lane. Todas las prestaciones. Salario. Eso te permitirá trasladar a ella a un lugar más seguro. A un lugar con mejores escuelas. Jack no cogió el sobre. Clara, no estoy cualificada. Eres la persona más cualificada que conozco. Has dedicado tu carrera a proteger a la gente. Sabes interpretar las situaciones. Mantienes la calma bajo presión. Tomas la decisión correcta cuando importa. Hizo una pausa. Y eres la única persona en la que confío para mantener esta empresa a salvo. Para mantenerme a mí a salvo, ella miró a su padre. Papá, di que sí, pequeña. La señora Patterson dice, cuando alguien te ofrece un regalo, dale las gracias. Esto es un regalo. Jack miró a su hija. De 9 años y más sabia que él jamás sería. Miró a Clara, que había construido un imperio a pesar de un mundo decidido a destruirla. Miró al general Harrison, que había creído en él cuando dejó de creer en sí mismo. ¿Cuándo empiezo?, preguntó en voz baja. La sonrisa de Clara iluminó la sala. El lunes. Si funciona, funciona. Le entregó el sobre. Hay una condición. Haz una entrevista, solo una con alguien en quien confíe. Cuenta tu historia a tu manera, y luego podrás desaparecer de nuevo en tu vida. Jack asintió lentamente. Por ella, para que algún día lo entienda. Por todos los que necesitan entender, corrigió Clara. Ese heroísmo no es ruido. Es simplemente presentarse, día tras día para las personas que importan. Hablaron durante otra hora, resolviendo los detalles. Ella les mostró a todos su trofeo de la Feria de Ciencias. Clara contó historias sobre el padre de Jack que lo hicieron reír y doler al mismo tiempo. El general Harrison los deleitó con anécdotas de su época militar. Cuando finalmente se fueron, ella abrazó a Clara para despedirse. Gracias por darle trabajo a mi papá. Clara le devolvió el abrazo. Gracias por compartirlo con nosotros.
Jack los acompañó hasta el auto. Antes de que Clara entrara, lo miró. Lo digo en serio, Jack. Salvaste más que mi vida ese día. Me recordaste por qué hago esto. ¿Por qué todo esto importa? Habrías estado bien sin mí. Tal vez, pero yo estoy mejor contigo. Sonrió. El honor antes que la gloria. Mi padre vivió. Con esas palabras. Tú las encarnas. Eso es raro. Tú las encarnas. El coche arrancó, dejando a Jack parado en la acera. Miró hacia su edificio de apartamentos. 4 pisos de hormigón agrietado y sueños desvanecidos. Pronto dejarían este lugar. Pronto ella tendría un patio para jugar. Pronto las cosas serían diferentes. Pero lo importante, lo único que importaba, seguiría igual. Él seguiría preparándole el almuerzo cada mañana, seguiría ayudándole con la tarea cada noche, seguiría leyéndole todas las noches, seguiría siendo su padre. El resto eran solo detalles. Una semana después, Jack Turner entró en la Torre Lane Tech con un traje. No uno caro, ni de marca, sino limpio, profesional, el uniforme de un hombre que se había ganado su puesto. Ella lo acompañó, tomándose el día libre de clases para la ocasión. Clara había insistido. Esto es historia, había dicho. Tu hija debería verlo. El vestíbulo se había transformado. Pancartas anunciando nuevos protocolos de seguridad, una placa dedicada que se instala en la pared, en el centro, una fotografía de Jack uniformado, de pie junto al coronel Lane en el desierto sirio. Debajo, una inscripción, el honor antes que la gloria, en memoria del coronel Robert Lane y en homenaje a quienes continúan su legado. Plaza ella. Le apretó la mano a su padre. El abuelo estaría orgulloso. Jack se sobresaltó. ¿Qué? El coronel. Él te salvó una vez. Tú lo salvaste. Y ahora está salvando a su hija. Ella lo miró con absoluta certeza. Eso lo convierte en un abuelo para ambos. Clara lo escuchó y tuvo que darse la vuelta, con los hombros temblorosos. El general Harrison apoyó una mano firme en su silla de ruedas. La ceremonia fue breve. Sin discursos ni fanfarrias. Solo Clara le entregó a Jack su nueva placa de identificación y le dio la bienvenida oficialmente al equipo. El pequeño público aplaudió. Se tomaron fotografías. Luego, todos se dispersaron a sus tareas. El momento ya se estaba convirtiendo en un recuerdo. Pero Jack permaneció de pie frente a esa placa un buen rato. Ella a su lado. Pensó en el joven sargento que corrió hacia el fuego sin pensar. El padre que fregó los pisos para alimentar a su hija. El hombre que se puso de pie cuando el silencio habría sido más fácil. Tal vez todos eran la misma persona. Tal vez el heroísmo no fuera una capa ni una medalla. Tal vez solo fuera la decisión de seguir apareciendo. De hacer lo correcto cuando nadie te veía. De ser la persona que tu hijo creía que eras. Papá. Ella le tiró de la manga. ¿Podemos ir a tu oficina? Él le sonrió. Sí, chaval. Vamos a ver la mía. Mientras caminaban hacia el ascensor, Clara los llamó. Jack. Gracias por todo. Se giró, con la mano cálida de ella en la suya. Solo hago mi trabajo, señora. No. Ella negó con la cabeza. Estás haciendo lo que siempre has hecho. Siendo exactamente quien eres. Las puertas del ascensor se cerraron ante la sonrisa de Jack. Clara vio cómo subían los números. Su mano descansaba sobre la tarjeta de identificación de su padre en el bolsillo. La había llevado todos los días desde que Jack se la había devuelto. Un recordatorio, una promesa, un legado. En los meses siguientes, Lane floreció. El contrato estaba firmado. Se lanzaron nuevas tecnologías, se crearon empleos, y a pesar de todo, Clara lideró con una confianza que descubrió en un salón de baile cuando un conserje se negó a mirar hacia otro lado. Jack se adaptó a su puesto. Tranquilo y capaz, reconstruyó el equipo de seguridad desde cero.
Contrató a veteranos que necesitaban una segunda oportunidad, creó protocolos que protegían sin intimidar, se convirtió en la presencia que todos sentían, pero pocos notaban, exactamente como él la prefería. Ella prosperó en su nueva escuela, hizo amigos, se unió al club de ciencias, escribió otro ensayo sobre héroes, esta vez con una definición más amplia. Su maestra lo leyó a la clase y 3 estudiantes pidieron conocer a su padre. Jack acudió al día de la profesión y dijo exactamente 6 frases. Ella dijo que era perfecto. Una noche, 6 meses después del incidente, Clara invitó a Jack a su oficina. Él la encontró junto a la ventana, observando cómo parpadeaban las luces de la ciudad al anochecer. Hoy recibí una carta, dijo sin preámbulos, de una chica de Ohio, de 16 años, paralizada en un accidente de coche el año pasado. Le entregó la carta. Jack la leyó en silencio. La niña escribió sobre ver el video, sobre ver a Clara negarse a ser menospreciada, sobre encontrar el coraje para volver a la escuela, para enfrentar las escaleras y los susurros para seguir adelante. Dice, ambos le salvaron la vida, dijo Clara en voz baja. Tú y yo juntos. Jack dobló la carta con cuidado. Te salvaste. Yo. Simplemente me puse de pie. A veces es todo lo que se necesita. Alguien dispuesto a ponerse de pie cuando todos los demás se sientan. Se giró para mirarlo. He estado pensando en algo. Una fundación en nombre de mi padre para veteranos en transición a la vida civil. Para personas con discapacidades que se incorporan al mercado laboral. Para cualquiera que necesite que alguien los defienda. Es una buena idea. Quiero que me ayudes a dirigirla. Tú y el general Harrison. Jack guardó silencio un momento. Entonces, ¿por qué yo? Porque entiendes lo que significa ser invisible, ser ignorado, tener valor. El mundo se niega a verlo. Sonrió. Y porque mi padre te confió su vida, yo te confío su legado. Clara, no lo soy. No digas que no estás cualificada. No digas que solo eres un conserje, un soldado o un padre. Su voz era firme pero amable. Eres Jack Turner. Ya basta. Siempre ha bastado. Miró a la ciudad procesando. En algún lugar, allá abajo, ella hacía la tarea con la señora Chen. En algún lugar, un veterano se preguntaba si la vida civil tenía un lugar para ellos. En algún lugar, una chica de Ohio estaba aprendiendo a creer en sí misma de nuevo. De acuerdo, dijo finalmente. Te ayudaré. Pero ella es lo primero. Siempre. Siempre. Clara asintió. Eso es lo que te hace perfecta para esto. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, viendo cómo la ciudad se transformaba en una constelación de luz. 2 personas unidas por la tragedia y la decisión. Por el sacrificio de un padre y la valentía de una hija, por el simple acto de ponerse de pie, cuando habría sido más fácil apartar la mirada, el mundo seguía, ruidoso, caótico e indiferente. Pero en esa oficina, algo silencioso y esencial echó raíces. Un compromiso de ver a la gente, de defenderla, de recordar que el heroísmo no se anuncia con trompetas y fanfarrias. A veces simplemente ficha para otro turno y se pone a trabajar. 6 meses. Lat. Así nació la fundación. Honor antes que gloria se convirtió en su nombre. Su misión era sencilla. Para garantizar que nadie librara sus batallas solo, los veteranos encontraron inserción laboral y asesoramiento. Las personas con discapacidad recibieron apoyo y recursos. Los estudiantes aprendieron que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Jack dirigía las operaciones diarias. Incómodo con el título, pero perfecto para el trabajo. Sabía lo que la gente necesitaba porque él mismo lo había necesitado. Nada de caridad, nada de lástima, solo reconocimiento, solo una oportunidad. El general Harrison proporcionó conexiones militares y financiación. Clara ofreció su red de contactos y recursos. Juntos, construyeron algo que perduraría tras todos ellos. Ella, ahora de 10 años,
Se convirtió en la mascota no oficial de la fundación. Trabajaba como voluntaria los fines de semana, archivando documentos y recibiendo visitas, con la misma sonrisa radiante que había ayudado a su padre a superar los momentos más difíciles. La gente encontraba su presencia sanadora, un recordatorio de que detrás de cada lucha había alguien por quien valía la pena luchar. Una tarde, Jack estaba revisando solicitudes cuando ella le trajo una visita. Una joven en silla de ruedas, de unos 20 años, con la mirada insegura pero decidida. «Papá, esta es Sara. Quiere darte las gracias». La mujer extendió la mano. «Señor Turner, soy la chica de Ohio, la que le escribió a la señorita Lane». Jack le estrechó la mano con suavidad. «Recuerdo la carta. Ahora estoy en la universidad. Ingeniería. Por lo que tú y la señorita Lane hicieron. Dejé de esconderme. Dejé de creer la mentira de que era menos». Su voz tembló, pero se mantuvo firme. «Defendiste a alguien que no conocías. Eso lo cambió todo para mí». Jack no sabía qué decir. Nunca lo hacía en momentos como estos, así que simplemente sonrió. «Me alegra que estés aquí». «Yo también». Sara miró alrededor de la oficina de la fundación. «Quiero ser voluntaria. Si me aceptas, será un honor». Después de irse, ella se subió al regazo de su padre. Algo que casi le quedaba grande. «Mira, papá, estás cambiando el mundo». La besó en la cabeza. «Solo estamos ayudando, pequeña. La gente cambia su propio mundo». Al ponerse de pie. Al ponerse de pie, asintió. Esa noche, Jack caminó a casa por las calles de la ciudad. El edificio de apartamentos donde había vivido durante años había desaparecido, reemplazado por una casa en un barrio con árboles y aceras donde ella podía ir en bicicleta. Pero a veces tomaba la ruta de siempre, recordando que pasaba por Lane Tech Tower, sus luces brillando contra el cielo que se oscurecía. Clara seguía allí arriba. Él lo sabía, trabajando hasta tarde, esforzándose, negándose a ser menos de lo que era. Pensó en la mañana en que dejó la fregona y dio un paso al frente. Qué aterrador había sido, qué necesario, como todo lo que importaba había surgido de ese único momento de decisión. Su teléfono vibró. Un mensaje de Clara. La reunión de la junta directiva había ido bien. La financiación de la fundación había sido aprobada por 3 años más. Tu padre estaría orgulloso. Sonrió a la pantalla. Al incluir a un padre, ninguno de los dos pudo consultar, pero ambos cargaron. Él respondió. Estaría orgulloso de ti. Su respuesta llegó. Rápidamente. Estaría orgulloso de ambos. Jack guardó su teléfono en el bolsillo y siguió caminando. La ciudad zumbaba a su alrededor, indiferente y eterna. Pero ahora era diferente. No era invisible, no estaba borrado por el anonimato, solo un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no consistía en ser visto. Se trataba de ver a los demás, de mantenerse firme cuando importaba, de proteger a las personas que el mundo intentaba quebrantar. En casa, ella había puesto la mesa para la cena. Había preparado espaguetis, la receta de su padre, y la cocina olía a ajo, tomate y amor. ¿Qué tal tu día, papá? Bien, pequeña. Muy bien. Comieron juntos, hablando de todo y de nada. Del colegio, de los amigos y del libro que ella leía. El ritmo cómodo de una vida construida sobre pequeños momentos y una presencia firme. Después de cenar, se sentaron en el sofá. Jack le leía aunque ya tenía edad suficiente para leer sola. Ella se apoyó en él, respirando lenta y uniformemente. Y él pensó en cuánto heroísmo consistía simplemente en eso, en presentarse, estar presente, crear seguridad en un mundo peligroso. Papá, murmuró ella, medio dormida. Sí, me alegro de que te pusieras de pie ese día, la abrazó con más fuerza. Yo también, pequeña, porque ahora todos saben lo que yo siempre supe. ¿Qué es eso? Bostezó, cerrando los ojos.
que eres exactamente quien se supone que eres. Jack se sentó en silencio después, con su hija durmiendo sobre su hombro, y comprendió que ella tenía razón. No por la fundación, ni por el trabajo, ni por el reconocimiento, sino porque había aprendido que ser un héroe no se trataba de grandes gestos, ni de medallas, ni de las historias que contaba la gente. Se trataba de la decisión diaria de ponerse de pie, de estar presente, de proteger lo que importaba, de recordar que el honor precede siempre a la gloria. Afuera, la ciudad continuaba su danza interminable. Pero dentro, en una casa llena de amor, luz y esperanza, Jack Turner finalmente descansó. Un padre, un amigo, un hombre que había aprendido que a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente negarte a mirar hacia otro lado. Y eso al final fue suficiente. Josh,